Canning no podía dormir. Llevaba mucho tiempo despierto. Quería levantarse y caminar, pero no sabía dónde ir. Sus ojos miraban por la ventana. La temperatura cálida del interior y la fría del exterior hicieron que el cristal se empañara. Canning se sentía desanimado. Se mantuvo inmóvil como un girasol carente de la luz del sol, como una verdura abandonada en un estante de supermercado. Había permanecido bastante tiempo en su habitación hasta que escuchó la llamada de su padre a través de la puerta. «Canning, ¿aún no te has despertado?» El joven no respondió. Optó por sacar las piernas de la cama y caminó directo al baño, tratando de hacer el mayor ruido posible. Era su forma de responder. Canning estaba seguro de que su padre lo escucharía. «Nin, comamos primero». La voz de Tad Danai volvió a sonar y Canning no respondió, dejando escapar un pesado suspiro. Tras bajar las escaleras, comprobó que Tad Danai le esperaba con el mismo delantal azul. Los ojos de su padre mostraban una clara expresión de piedad. Canning no tenía el corazón tan duro, así que caminó hasta la sala y puso su mochila en un sofá antes de volver y tomar un lugar en el comedor, en lugar de irse sin pensar en la familia. El menú de ese día era un desayuno totalmente inglés. Canning tomó el cuchillo y el tenedor, cortó los tomates asados y se los metió en la boca sin decir una palabra. Se sumergió en los sabores de la comida, que le pareció especialmente indulgente, pues el plato tenía más cantidad de tocino y 2 huevos fritos más de lo habitual. A pesar de que la mayor parte de su vida Tad Danai había tratado de cuidar el peso de Canning como atleta, en esa ocasión no se abstuvo de poner la mayor cantidad de comida en su plato para que comiera feliz. El joven podía percibir los esfuerzos de su padre y estaban haciendo por él, pero su respuesta fue contraria de lo que esperaba. Comió solo por cortesía porque, aunque estaba recibiendo el trato que siempre quiso, el sentimiento que tenía en su corazón carecía de felicidad. Canning supuso que su padre debía saberlo muy bien, por eso no se sentó a su lado como siempre y mantuvo su distancia hasta que finalmente se acercó cuando notó que terminó de comerse el 3er trozo de tocino. El dueño de la casa seguía en silencio, mientras los hermosos ojos del joven miraban sus acciones de reojo. Canning contuvo la respiración involuntariamente ante la incómoda sensación en su pecho. Tad Danai se detuvo un momento y estiró su mano para colocar un caramelo junto al cuchillo de Canning, dejando al joven en silencio. Canning levantó la mirada para hacer contacto visual con su padre, pero cuando se dio cuenta, Tad Danai se había dado la vuelta y se había marchado. Tad Danai evitó la confrontación. Esa era su forma de reconciliarse. «Sé que quieres comer dulces, pero no puedes comer demasiados porque se te dañarían los dientes, así que solo puedes comer esto como recompensa por ser capaz de aceptar tus propios sentimientos, ¿vale?» Canning recordó la dulce voz de su padre diciéndole aquellas palabras. Su mente reproducía ese recuerdo una y otra vez, como si mirara un viejo rollo de película. Esos recuerdos lo molestaban. Tenía tantas preguntas rondando en su cabeza. La actitud de Tad Danai parecía como si esperara que Canning entendiera y aceptara la situación por su cuenta. ¿Pero qué quiere que acepte? ¿Tengo que aceptar que estoy enojado, decepcionado y triste porque de repente debo convertirme en otra persona que no es nada diferente a un extraño? ¿O quiere que acepte que en realidad no somos padre e hijo y que la persona en la que más confiaba en mi vida me mintió, ocultándome la verdad durante 21 años? ¿Eso es lo que tengo que aceptar? Canning parpadeó al volver de su ensoñación y dejó el tenedor y el cuchillo a un lado cuando la comida de repente empezó a saberle amarga.
se levantó de la mesa del comedor, caminó hacia el fregadero y decidió dejar ahí el caramelo. Caminó hacia el sillón donde había dejado su mochila y la tomó, antes de volver su mirada de nuevo al caramelo. Canning no pensó en regresar y llevárselo, principalmente porque su padre no pensaba hablar con él, así que él tampoco tenía que aceptar nada que viniera de él. El joven estaba por salir de casa, pero una voz ronca detrás de él lo detuvo antes de que pasara el marco de la puerta. «No te vayas todavía». Canning se dio la vuelta y miró a Tad Danai sin más remedio. El hombre ya se había quitado el delantal azul. Tad Danai se acercó. Su mano áspera tomó la delgada mano del que había visto como su hijo durante más de 20 años y le colocó el caramelo nuevamente. «Nin», dijo, pero no recibió respuesta. Canning estaba actuando como un niño enojado, sin mirar los ojos de su padre. Tad Danai leyó la expresión de su rostro. No debería ser tan insistente en presionar a Canning en ese momento, cuando las paredes de su corazón estaban tan altas como el cielo. «Nin, ¿estás muy enojado conmigo?». La pregunta salió mezclada con culpa en su voz. Los ojos oscuros de Tad Danai se suavizaron, mirando a Canning como de costumbre, aunque el joven seguía ignorándolo. A Tad Danai no le importaba. Después de todo, a sus ojos, Canning no era diferente a como cuando era pequeño, un niño que lo ignoraba deliberadamente porque no estaba satisfecho con lo que había hecho. Tad Danai creía que todo mejoraría entre ellos en algún momento, pero en ese momento tenía que ser como antes. Lo más importante era prestar atención a las emociones y sentimientos de su hijo. No había nada más difícil que intentar que el joven hiciera su enojo a un lado, porque una vez Canning cediera, el mundo de Tad Danai volverá a ser tan brillante como antes. «Si puedes perdonarme, cómete el caramelo, hijo». «Buen día, cuídate». Tad Danai terminó la conversación ahí, al ver que su hijo no respondió. Sin querer presionarlo, dio un paso atrás, abriendo el paso para que Canning saliera fácilmente, quedándose ahí parado hasta que la puerta de la casa se cerró. El suave sonido de la puerta cerrándose llegó sensiblemente al oído de Canning. Se detuvo y lo miró por un momento, antes de bajar sus ojos hacia el caramelo en su mano. Después de un rato, decidió guardarlo en su bolsillo. Seguía enojado, pero aceptó el caramelo porque en parte no quería que su padre se sintiera peor, pero no podía obligarse a cerrar los ojos, no escuchar nada y fingir que todo estaba bien. Canning no era lo suficientemente valiente para engañarse a sí mismo. Canning levantó su mano para secarse las lágrimas que desbordaban de sus ojos y parpadeó para disipar el dolor de su rostro. Canning borró todo rastro de debilidad y levantó la cabeza, tras ajustar su expresión a la normalidad. No quería que nadie lo viera llorar, especialmente Charan, que tenía la costumbre de aparecer de la nada. Canning se congeló cuando se dio cuenta de que el hombre que se supone le molestaba apareció en su cabeza. Miró a su alrededor, girando su cabeza de derecha a izquierda. Cuando no vio a nadie, dejó escapar un ligero suspiro de alivio. Charan no estaba allí. Tal vez por eso lo había perseguido la noche anterior, para que pensara en el tema. «Aunque le parezca insoportable, tendrá que soportarme, porque vendré aquí todos los días. Haz que pueda llevarlo de vuelta conmigo, Su Alteza». «Lo nuestro es un deber. Espero que Su Alteza lo entienda». Tal vez esas palabras no significaban nada. Si era así, bien, porque Canning nunca diría que sí. No iba a cambiar de opinión. Aunque el hombre siguiera insistiendo, seguiría firme a su decisión. Al final, Charan tendría que rendirse y retirarse. Procesó la situación analíticamente y asintió para sí mismo mientras dejaba escapar un leve suspiro, antes de comenzar a caminar
hacia el club de esgrima nuevamente. Este día, Canning tenía la intención de pasar un poco de más tiempo en la pista de entrenamiento junto a sus compañeros. Al menos si su cuerpo sudaba mucho, podría ayudar a aliviar o reducir su estrés. Pretendía llegar al club en unos 20 minutos, pero sus instintos de supervivencia y las habilidades que adquirió en sus entrenamientos de esgrima lo alertaron, sintiendo una anormalidad en el entorno. Canning sospechó que alguien lo estaba siguiendo. Sus sentidos le alertaron de un peligro inminente. Sin darse cuenta, contuvo la respiración y aceleró el paso más que antes. Sin embargo, no pasó nada y todo se marchó como siempre. ¿Sería un enemigo? ¿Alguien a quien no le agradara? ¿Quién podría seguirlo? ¿Estás diciendo que esa moto me quería atropellar deliberadamente? Sí. Ves demasiadas películas. Eres demasiado débil para el mundo. Una vez más, su conversación con el hombre que le desagradaba se coló en su mente. Canning frunció el ceño, tratando de pensar en una salida, recorriendo con la mirada las calles circundantes, antes de decidir repentinamente cambiar la dirección de su marcha. Cruzó la calle hacia el otro lado, alejándose del camino que siempre recorría. Frenó un poco y entornó los ojos, tratando de encontrar cualquier anomalía a su alrededor. Un par de ojos hermosos se conectaron con los de Canning, haciéndole sentir frustración y alivio al mismo tiempo. Canning dejó escapar un largo suspiro cuando descubrió el cuerpo alto y frágil de la persona que lo estaba viendo, no muy lejos de él, la misma persona que había estado molestando su mente durante los últimos 2 días. Charan ni siquiera pensó en apartar la mirada al encontrarse con los ojos del joven. Ya había adivinado por qué Canning había cruzado la calle. El chico seguramente sabía que alguien lo estaba siguiendo. Cruzar la calle fue un movimiento cuidadoso y bastante inteligente. Charan solo asintió con la cabeza y se inclinó para rendirle respeto. Aunque era mayor que Canning, no lo consideró algo malo, pues el rango y título del joven lo ameritaba. Permitió que Canning abriera el camino, esperando un poco para tomar distancia antes de caminar detrás de él. Charan no quería parecer un acosador, pero la situación y el deber lo obligaban a hacer eso. Había estado bastante inquieto desde el incidente en el callejón la noche anterior. Por supuesto, ya había informado de todo el incidente al hombre que más se preocupaba por el príncipe más joven de la familia Zahuatehuatín. Tad Danai quería salir de la casa para seguir y cuidar a su hijo, pero estaba más preocupado por los sentimientos del chico. Como temía que Canning se enojara aún más, Tad Danai encomendó a Charan cuidar de él. Charan, quien había estado pensando en ello toda la noche después de la discusión con Canning, suspiró mientras caminaba por la calle tranquilamente. Cada quien por su lado, estaban flanqueados por los coches que pasaban entre los dos. Usar una actitud dura o poner demasiada tensión en Canning no serviría de nada, pues el joven solo se resistiría y lo haría perder el tiempo, así que estaba decidido a usar un nuevo método. Nin, puedes parecer un poco infantil a veces, pero si le hablas amablemente, una vez que esté de mejor humor lo escuchará. Kun Charan, necesito que le des tiempo y seas paciente con Canning. Abre tu corazón. Esto es muy duro y un gran problema para él. Justo como dijo Tad Danai por teléfono la noche anterior, quizá lo mejor sería adoptar una actitud indulgente y negociar con lógica. Solo que Charan no tenía ningún plan para acercarse a Canning y proceder. Tal vez era porque no se conocían, por lo que Charan no encontraba algo de lo que pudieran hablar o cómo podrían negociar. Lo único que podía hacer era esperar y seguir actuando lo mejor posible como el guardaespaldas del joven de sangre real. Charan esperaba que lo ocurrido la noche anterior fuera exactamente lo que Canning pensaba, una coincidencia, aunque parecía difícil, pero quería creer en ello. Con suerte, todo era parte de su imaginación, con eso era suficiente. «Charan, viniste de nuevo»,
El saludo vino de Paul. Canning supuso que a su amigo realmente le debía gustar Charan, a juzgar por cómo inmediatamente se acercó al hombre después de saludarlo. Charan no quería ser el centro de atención. Se había sentado en un lugar tranquilo en la esquina de las gradas, pero el aura que emanaba de su cuerpo era bastante distintiva y llamativa. «Vamos, te presentaré a los otros miembros». En el pasado, Canning pudo acercarse a Paul fácilmente, debido a la amabilidad del rubio, pero en ese momento su comportamiento le disgustaba. Canning observó cómo Paul llevaba a Charan a presentarse con los demás miembros del club de esgrima, y aunque no les dijo que eran amigos, Canning no sabía por qué lo aceptaron tan rápido, haciéndolo sentir frustrado. «Sueles ver las competencias de Nim, ¿verdad? Te recuerdo». «Sí, yo también te recuerdo. Vienes y ves las competencias todo el tiempo. ¿Te interesa la esgrima o los que la practican? ¿Estás interesado en Canning, Charan?» Canning no se preocupó por tratar de distinguir quiénes habían hecho todas esas preguntas, pero la que acababa de decir Alex con su inconfundible acento chino-inglés hizo que se estremeciera. «¿Por qué la pregunta?», preguntó Charan con voz plana, y enarcó las cejas levemente, mientras estiraba su cuerpo arrogantemente como un profesor burlándose de su alumno. A diferencia de Canning, que se quedó en silencio y limpiaba su espada de un lado a otro, pretendiendo no estar interesado en escuchar las tonterías a su alrededor. «Bueno, no dejas de mirar a Nin», replicó Alex, mientras asentía con la cabeza hacia el mencionado. Instintivamente, Canning se dio la vuelta y se encontró con los ojos de Charan. Por un momento hubo una pequeña y tensa descarga eléctrica atravesando entre ellos, pero de un momento a otro ese sentimiento se desvaneció. Fue tan rápido que ninguno tuvo tiempo de procesarlo, ni siquiera Charan se dio cuenta de ello. «Sí, estoy de acuerdo. Si te gusta, piénsalo bien, idiota». La conversación de sus amigos se dividió en dos bandos. Por un lado, los que trataban de animar a Charan a que intentara conquistarlo, y por otro, los que trataban de convencerlo de cambiar de opinión. Esa conversación hizo que Canning empezara a sonrojarse. El joven miró fijamente a los ojos oscuros de Charan y respiró profundamente. Pensó en gritar a todo pulmón para que todo el mundo supiera el verdadero estado de su relación. Ese hombre no era alguien que le gustara en secreto, sino que lo estaba cuidando. Sin embargo, después de pensarlo, concluyó que si decía algo, todo se iba a complicar. Además, tendría que explicarle a sus amigos cosas de las que no quería hablar, y también existía la posibilidad de que quisieran saber más a detalle sobre las absurdas situaciones que le habían ocurrido durante estos días. Canning frunció los labios y se puso en medio del grupo. Empujó la lengua hacia sus mejillas, mientras sus hermosos ojos seguían fijos en el rostro de Charan. Se dio la vuelta y se dirigió hacia sus compañeros. «Vuelvo enseguida». La sala de música era el refugio número 1 de Canning, pero no podía dejar a un lado su refugio número 2, el techo del club de esgrima. Cuando se enfadaba, pero no quería pelear con nadie, se escondía ahí para lidiar con sus propias emociones. Solo y en silencio, Canning levantó la cabeza y miró hacia el cielo nublado. Mientras veía las nubes, pensó en las historias que a su padre le gustaba contarle antes de dormir, sobre la tierra que lo vio nacer. Tad Danai le contó que Engmali estaba cerca de Ecuador, tenía un cielo abierto, por lo que no era difícil ver los vastos y hermosos paisajes. Era su país natal, un país con un hermoso cielo, el lugar con mayor rango en el corazón de su padre. Tad Danai amaba a Engmali, siempre hablaba de su pasado, de su comida y de sus anécdotas durante su vida ahí. Le había contado lo suficiente para que Canning pensara que ya lo sabía todo. Eso hizo que Canning reflexionara en su corazón. Su padre seguía pensando en su hogar, a pesar de que había pasado mucho tiempo. Aún hablaba de él. Entonces, ¿por qué nadie podía pensar que el hogar de Canning estaba aquí, en Inglaterra? Canning nunca había pensado en mudarse,
No quería competir por un puesto que no le importaba, ni sacrificar su vida por personas que no conocía ni se había tomado la molestia de buscarlo. La única persona que Canning reconocía y veía como familia era Tad Danai, aunque el hombre que decía que era su guardia real dijera lo contrario. Canning seguía enojado con su padre. No entendía por qué Tad Danai permitía que ese hombre que se aprovechaba de su posición quisiera obligarlo a ceder, a pesar de que él ya tenía su vida formada aquí. Metió las manos en los bolsillos de su pantalón y sus dedos rozaron el plástico de caramelo que su padre le había dado en la mañana. Cerró los ojos y tomó una decisión. Pasara lo que pasara, tendría que hablar con su padre sobre ello. Tad Danai tenía que elegir entre él o Emily. Aunque el cielo de Emily fuera tan hermoso que hacía que su padre quisiera regresar para volver a verlo, Canning no iría solo para satisfacer las necesidades de otras personas. Eso era totalmente injusto. ¿Qué mundo era este? Seguro nadie moriría si se negaban a regresar. Solo esperaba que su padre dijera una palabra y que eligiera la familia, que lo eligiera él, y Canning estaría dispuesto a seguir todas sus órdenes. Si su padre quería que practicara, no importaba lo tarde que fuera, Canning lo haría. Si quería que fuera a los Juegos Olímpicos para competir por una medalla, también lo haría. Solo quería quedarse aquí y que su padre estuviera de su lado como siempre. Quería que se olvidaran de todo y no volver a hablar de ello nunca más. Canning pensaba que todavía podría convencer a su padre. Estaba seguro de que, cuando Tad Danai lo miró, aún había calidez y ternura en sus ojos. Sabía que su padre no soltaría su mano y sabía que, comparando su situación con el juego de la vida, el camino que tenían por delante era largo e incierto. Eso significaba que si volvían a Emily ya no serían padre e hijo. Tad Danai se comportaría como lo hacía Charan. La diferencia en su rango se convertiría en una barrera y su relación se reduciría a ser un par de extraños. Canning volvió a abrir los ojos y contempló la imagen que tenía enfrente. Los colores apagados de los edificios hacían que el ambiente se tornara sombrío. Canning cayó en una ensoñación, volviendo en sí cuando vio de reojo a alguien que se detuvo a unos cuantos pasos de él. «Paul, ¿me das un momento? Me gustaría estar solo por un...» «¡Tú!». Canning se tragó sus palabras cuando se dio la vuelta y vio el hermoso rostro de alguien más. Dejó escapar un suspiro molesto y empujó su lengua entre sus mejillas para calmarse. Organizó en su mente lo que tenía que decir y se giró para mirar seriamente al hombre que acababa de llegar. «¿Hay algo que quieras decir?» «Nada. Ya dije todo lo que tenía que decir». Charan habló con voz tranquila, en contraste con Canning, que seguía en su postura inicial. «No volveré contigo». «No puede hacer eso, Su Alteza». Las palabras reales que salieron de los labios de Charan hicieron que Canning pusiera los ojos en blanco, molesto. Parecía que solo las usaba cuando estaban en medio de una situación incómoda. No confiaba en él. Canning llevó sus delgadas manos a su cadera, tratando de hacer tiempo para pensar en formas de negociar con Charan. Se siguieron mirando, cuando de repente recordó una información que su padre le había contado una vez. En el pasado, era normal que la gente de Emily empuñara espadas. Nuestros antepasados eran diestros en el uso de espadas. Por lo tanto, cuando había alguna disputa y no encontraban una solución, solían batirse en duelo. Cuando alguien invitaba a otra persona a un duelo de espadas, ya sea una invitación directa o una carta, según la tradición, no se podía negar. Quien perdiera debía morir, pero si se le perdonaba la vida, tenía que cumplir con las órdenes que solicitara el ganador. Actualmente los duelos se siguen tomando muy en serio. El ganador puede pedir cualquier cosa. El perdedor debe obedecer sin rechistar. Si no puede hacerlo, el asunto se debe cerrar con un contrato legal, como un contrato de préstamo, hasta poder cumplir con su deber. Las comisuras de los labios de Canning se levantaron ligeramente. Parecía ver una luz al final del túnel. Las historias de su padre siempre eran útiles.
En ocasiones lo ayudaron a ser más consciente de la vida o a sacarlo de algún problema, pero en esta ocasión lo ayudaron a tomar medidas ante su situación para deshacerse de alguien. Me has criticado por hacer movimientos descuidados en la esgrima, así que debes ser muy bueno en eso. En ese caso... El joven guardó silencio por un momento. Deliberadamente barrió con la mirada a Charan, de pies a cabeza, sin ninguna intención de menospreciarlo. Canning formuló rápidamente un plan en su cabeza y luego emitió un pequeño sonido. Su rostro era ligeramente dulce y no mostraba ningún sentimiento, pues no quería que Charan descifrara sus pensamientos y emociones. ¿Tú quieres batirte en duelo conmigo? ¿Tú quieres batirte en duelo conmigo? Todos los sonidos a su alrededor se desvanecieron. Charan parpadeó, procesando la repentina invitación a un duelo que el príncipe más joven de la familia Satewatin le acaba de hacer. Si ganas, puedes pedirme cualquier cosa. Canning se aseguró de no hacer ninguna expresión sospechosa, mientras ambos se miraban fijamente. La invitación de Canning despertó las sospechas de Charan. Entrecerró ligeramente los ojos mientras analizaba la expresión del joven, tratando de evaluar su postura. Charan no estaba seguro de si Canning conocía las tradiciones de Engmali o no. En un duelo de espadas, Canning siempre sería el dominante. La razón era su linaje. Al tener sangre real, si resultaba ganador, Charan tendría que acceder a todas sus peticiones sin motivos ni condiciones. Pero si Canning perdía, Charan no tendría derecho a extender un contrato ni a negociar porque, al ser de linaje noble, Canning estaba por encima de las leyes de esgrima de Engmali. Charan no sabía si Canning conocía esa vieja ley o no. Si conocía la tradición, era muy sabio y astuto, pero si no, entonces estaban en igualdad de posiciones. ¿Cuáles son las reglas?, preguntó Charan, después de su escrutinio. Si Canning sabía demasiado, este desafío de esgrima le permitiría a Charan conocer algo de su verdadera naturaleza. Canning reúne todos los requisitos para ser un buen gobernante, pero si sabe que su oponente está en desventaja y aún así insiste en batirse en duelo, ¿podría ser un buen gobernante o no? Las reglas son las mismas que en cualquier otra competencia, pero si ganas, no puedes volver a pedirme que vaya contigo a Engmali. Si es así, la solicitud quedará inválida. La respuesta de Canning le dejó claro a Charan que no conocía esa importante regla de Engmali. Si Canning lo hubiera sabido, habría impresionado a Charan. Canning era astuto, pero no era alguien tan sabio como para hacer estrategias engañosas y difíciles de detectar. ¿Qué sistemas utilizas? ¿El internacional o el de Engmali? Sistema internacional. Canning pensó en cada detalle para no estar en desventaja. Charan sabía perfectamente que el joven era mejor en el esgrima internacional que en el sistema de Engmali. ¿O no te atreves? Canning lo miró con una expresión similar a la de un zorro, tratando de atraer a Charan en su trampa. Canning desafió a Charan deliberadamente, porque sabía que, sin importar qué, el hombre no rechazaría una oferta así, porque Charan era un Engmalé y se aferraría a las viejas tradiciones más que nadie. Acepto. Bien, ¿tienes algo que establecer como regla para evitar las trampas? No. La respuesta de Charan hizo que el joven levantara una ceja sorprendido. Pensó que Charan jugaría sus trucos y tendría un as bajo la manga. Canning pensó que si Charan ganaba el duelo, pondría excusas para no regresar inmediatamente a Engmali o le pediría firmar un contrato de deuda. De ser así, tenía un segundo plan como respaldo. Si él ganaba, y estaba 100% seguro de que lo haría, le pediría a Charan que dejara de lado todo ese asunto. Creyó que con esa petición se negaba a volver con él a Engmali y al mismo tiempo lo sacaría de su vida.
El perdedor no podrá romper su promesa, dijo Canning con voz dulce, mientras levantaba el dedo meñique frente a él, para mostrar un signo físico de su pacto. El perdedor no podrá romper su promesa. Charan hizo una pausa por un momento, antes de responder. Miró detenidamente el dedo delgado y blanco de Canning y estrechó su meñique para cerrar el trato, sacándole una sonrisa al joven. Entonces, empecemos, bajemos y compitamos. ¿Solos? ¿Qué? Compitamos donde no haya gente. Espera que tus amigos se vayan. ¿Por qué? ¿Por qué no? La respuesta escueta, sin más explicaciones, hizo que Canning se sintiera confundido. Se miraron fijamente durante un momento. Canning sopesó y trató de buscar razones en su mente que le dieran sentido a esa respuesta. Bastó con mirarlo un momento, no era muy difícil de entender. ¿Tienes miedo de perder frente a los demás? Bueno, esperemos a que oscurezca para empezar el duelo. El cielo de la tarde pronto se convirtió en noche. La gente en el club comenzó a disminuir cuando el reloj pasó de las 9:30. Faltaban 30 minutos para el cierre del club. Afortunadamente, la situación entre ellos era bastante favorable, ya que los dos últimos miembros atravesaron el marco de la puerta. Aún les quedaba tiempo suficiente para decidir el ganador y el perdedor. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Canning secamente, parado en medio de la pista. En su mano sostenía su espada de sable favorita. Aún les quedaba tiempo suficiente para decidir el ganador y el perdedor. ¿Tienes algo que decir?, preguntó Canning secamente, parado en medio de la pista. En su mano sostenía su espada de sable favorita, en posición de guardia, al igual que Charan, que tenía equipo y ropa prestados por Paul. Paul pensó que los dos buscaban un momento dulce para fortalecer su relación. Para él, practicar esgrima solo era una excusa para encubrirse. Por eso, cooperó sin pensarlo 2 veces. Paul pensó que tenían que arreglarse entre ellos, así que dejó todo su equipo de esgrima y se lo prestó a Charan, ya que ambos tenían la misma altura y sus cuerpos no eran muy diferentes. No, Su Alteza, respondió Charan con un tono tranquilo. Su figura alta se veía gloriosa y elegante en el traje blanco de esgrima, tanto que incluso Canning no pudo evitar hacerle cumplidos en su corazón. Este tipo se ve demasiado bien, pero siendo realista, que esté en buena forma no significa que sea bueno para la esgrima. Puede tener una postura impresionante y ser muy malo en el combate. Bueno, si pierdes, no llores después. Confiado de sus habilidades, Canning se atrevió a decir eso antes de atacar. Por un momento le pareció escuchar una leve risa atorada en la garganta de Charan, antes de escuchar una frase que disparó su frustración. Lo mismo para usted, Su Alteza. No vaya a llorar. Al final de esas palabras comenzaron el duelo. Como no había árbitro que diera la señal, Canning y Charan acordaron desenvainar sus espadas por primera vez cuando escucharan el sonido de la alarma de uno de sus teléfonos. Ambos quedaron inmóviles frente a la línea de espadas, dejando pasar el tiempo. Había pasado casi medio minuto y ninguno conseguía su puntuación. Perdieron el tiempo escudriñándose mutuamente, mirándose y moviendo la espada de un lado a otro, hasta que Canning perdió la paciencia. Sin esperar más, decidió abrir el juego ofensivamente. El sonido rítmico de sus pasos se sincronizó con el movimiento de las espadas. Canning avanzó, mientras que Charan retrocedió y se defendió. Canning lo persiguió y esperó hasta que Charan estuvo a punto de cruzar los últimos 2 metros de la línea de límite. En el último metro, Canning saltó y tocó el pecho de Charan con la punta de la espada. Fue entonces cuando el primer punto se mostró bellamente en la pantalla de puntuación. 1-0. Fue Canning el que consiguió el primer punto para abrir el combate, pero había algo que se sentía anormal. Sus esbeltas piernas retrocedieron y se detuvieron detrás de la línea de la espada. Sus ojos tras la máscara
se fijaron en Charan, que estaba actuando raro. El joven se negaba a atacar, limitándose a bloquear la punta de su espada sin contraatacar. Canning no sabía por qué hacía eso. Canning no se molestó en buscar respuestas, así que decidió cambiar su plan. Respiró hondo y empezó a calcular en su mente el tiempo que llevaban compitiendo. Ya había pasado 1 minuto, quedaban 5 minutos más. Según los estándares internacionales, el ganador sería el que obtuviera primero 5 puntos. Eso significaba que en los primeros 5 minutos toda esa locura habrá terminado. Necesitaba terminar la batalla lo más rápido posible. Canning se movió nuevamente para anotar su segundo punto. Continuó jugando como atacante, mientras que su oponente no cambió ningún movimiento. Charan seguía negándose a atacar. El hombre desenvainó la espada solo para defenderse de su adversario, pero no se le notaba ninguna intención de encontrar un momento para atacar. Las acciones de Charan distrajeron a Canning. El joven no podía leer el juego de la persona que tenía frente a él. Aunque tuviera la oportunidad de anotar, simplemente lo dejaba pasar. Charan continuó confundiendo a Canning hasta que faltó 1 minuto para finalizar el combate. En ese momento, Charan cambió su actitud por completo, encogiéndose ligeramente y estirando sus brazos en la postura correcta. Canning respondió el gesto lanzando un tajo para bloquear cualquier amenaza de su oponente. Sin embargo, esta vez no fue tan fácil como pensaba. La posición del mando de juego pareció cambiar cuando Charan encontró el momento oportuno para ponerse al frente. El hombre blandió su espada y avanzó con pasos rítmicos. En consecuencia, a Canning no le quedó más remedio que retroceder. ¡Rayos! Canning entró en modo defensivo. En menos de 1 segundo la señal del marcador de puntos sonó continuamente varias veces, hasta que fue impactante. Sorprendentemente, ninguno de esos puntos provenía del lado de Canning, ya que en ese momento se encontraba en desventaja. Charan utilizó una manera furtiva de jugar con su hábito de moverse, empujó su espada hacia arriba y punzó directamente la parte superior del traje de Canning, sin darle la oportunidad de reaccionar. La confianza de Canning se redujo considerablemente, envolviéndose en preocupación, dándole la oportunidad a su oponente de anotar, hasta empatar. La intuición de Canning para leer el juego le advirtió del peligro al que se enfrentaba. El chico apretó la empuñadura del sable en su mano, mientras hacía todo lo posible para mantener la posición número 1 de la asociación del club de esgrima. Pero se veía difícil lograrlo. Las gotas de sudor se impregnaron en la mitad de su espalda. Canning trató de concentrarse y desplegó de nuevo su espada, intentando bloquear a su oponente y contraatacar. Retrocedió unos pasos para encontrar una forma de apuñalar de vuelta, pero no importaba en qué dirección fuera, no tenía ningún resultado. Charan lo bloqueó en todas las direcciones. El hombre movió suavemente su cuerpo. Se podría decir que el ritmo de avance y desenvainado de la espalda de Charan fue perfecto. En los últimos 10 segundos, el corazón de Canning se apretó. Todo a su alrededor se ralentizó hasta que el marcador de puntos sonó, contando el último punto, y esa fue la declaración de derrota para el joven. 4-5, sonó suavemente la voz del retador. 4-5. Fue un duelo reñido, y no estaba nada mal según los criterios de competencia, pero Canning no se sentía nada bien, no porque no pudiera aceptar la derrota, sino porque Canning sabía en su corazón que su puntaje se debió a que Charan comenzó a la defensiva, dándole la oportunidad de aprovechar y anotar todos los puntos posibles antes de la recta final. Todo fue una mentira. «Volvamos». Charan se quitó la máscara de metal antes de caminar hacia él. Canning se quedó en silencio, siendo consciente únicamente de la respiración de la persona frente a él. El club de esgrima estaba completamente vacío. No había nadie más que ellos. Los ojos de Canning recorrieron todo el lugar, antes de posarse en la pantalla del marcador de puntos. Canning comprendió entonces, entendió completamente por qué Charan quería que sus compañeros se fueran primero.
No importaba la confianza que tuviera Canning, desde un principio el ganador del duelo nunca sería él. La temperatura nocturna en la capital británica descendió bruscamente a medida que pasaron las horas. Charan caminaba detrás de Canning mientras analizaba su comportamiento. Desde que salieron del club, Canning no había dicho ni una palabra y se quedó ensimismado en sus pensamientos. El mismo joven que siempre solía abrir la conversación permaneció con sus ojos y labios cerrados, sin emitir siquiera un sonido, y eso preocupó bastante a Charan. No tenía la intención de destruir la confianza de Canning, ni quería que actuara de esa forma. Si Charan aceptó el reto, fue porque quería que Canning abriera los ojos y aceptara las cosas más fácilmente, pero parecía que, al ganar el duelo, destruyó la confianza de Canning. «Espera». Charan llamó a Canning cuando lo vio alejarse. Se detuvieron a no más de 3 o 4 metros de distancia, antes de llegar a la puerta principal. Canning volteó un poco y lo miró, alzando las cejas en señal de pregunta. «Tengo algo que hablar contigo». «No debes preocuparte porque rompa la promesa. Te di mi palabra». «No, solo quiero decirte algo. Tus fortalezas y debilidades», dijo Charan, cortando a Canning antes de que fuera demasiado lejos. No había pensado en reclamar la petición del ganador, solo quería explicarle algo al chico. «Dime», dijo Canning con voz suave. Cerró los ojos, tratando de ocultar todo lo que sentía en su corazón. Luego los abrió de nuevo, dejando salir un suspiro cansado. La rabia que sentía en su pecho no había disminuido en absoluto. «Se puede decir que tus habilidades en esgrima están en buen estado». Charan comenzó con palabras halagadoras. Por supuesto, Canning solo asintió, a pesar de no estar de humor para escuchar lo que sea que dijera el hombre. Pero eso solo aplica si lo comparamos con la gente de tu mundo». Charan habló directamente, sin rodeos. Su tono contenía ninguna emoción, sin embargo hizo que Canning abriera los ojos. Canning se giró completamente para ver a Charan, cara a cara. Clavó sus ojos en el hombre, dejándole ver claramente que no estaba de acuerdo con sus palabras. «Tú...» «No tengo malas intenciones», interrumpió Charan apresuradamente. Su lenguaje corporal mostraba seriedad, logrando que Canning se relajara, dándole a Charan la oportunidad de continuar. «A lo que me refiero es que tu mundo todavía es muy pequeño». «¿Qué quieres decir?». Canning frunció el ceño ante la complejidad de la frase de Charan. Incluso si entendía que mundo significaba experiencia, Canning no podía evitar preguntarse a qué se refería Charan exactamente. «En la vida real, todavía tienes que conocer a mucha gente. Tu debilidad es que aún tienes que reforzar tus habilidades y necesitas practicar más para dominarlas. Se sabe que todo deportista debe tener confianza en sí mismo, pero en exceso puedes volverte descuidado, justo como hoy». Charan no dudaba de las habilidades de Canning, pero tenía que admitir que subestimar a su oponente o tener un exceso de confianza fue parte de la causa de su derrota. «El ganador puede pedir cualquier cosa», dijo Canning secamente. «Y el perdedor debe mantener su palabra», contestó Charan, recordándole la verdad. Sus agudos ojos contemplaron el dulce rostro del joven, antes de mirar hacia la ventana, cuando notó un movimiento que llamó su atención. «Ahora...». «Lo sé, pero ¿podrías darme algo de tiempo?». La voz de Canning pasó a segundo plano, mientras los sentidos de Charan se enfocaban en otra parte. Su ceño se frunció, su expresión, que normalmente era inexpresiva, se volvió más severa que nunca. Analizó rápidamente la situación y descubrió que algo andaba mal. Por lo general, a esa hora la casa de Tad Danai siempre estaba iluminada, pero en ese momento estaba completamente a oscuras. ¿Por qué parecía ver la sombra de más de una persona ahí adentro? ¿Qué será? ¿Me estás escuchando? Shh. Charan tocó los labios suaves de Canning con un dedo para callarlo. Canning se quedó quieto, mientras levantaba una ceja confundido por la actitud de Charan, que seguía mirando hacia atrás. Después de unos segundos, Canning decidió abrir la boca para preguntar:
¡Qué silencio! Ven aquí. Con su gruesa palma, Charan tomó la muñeca de Kanin. Cayeron en cuclillas justo al mismo tiempo. Charan fijó sus ojos en el interior para descubrir la situación que acontecía. «Hay alguien en la casa». Kanin pareció murmurar para sí mismo, en lugar de esperar una respuesta de la persona a su lado. «Sí». «¿Quién es?» «No lo sé», dijo Charan con voz tensa, sin intención de molestarlo, pero en realidad no sabía quiénes eran las personas que estaban en la casa y dónde estaban exactamente. «Llamaré a mi padre». «No lo hagas», advirtió Charan, tomando la muñeca de Kanin cuando vio que estaba a punto de sacar su celular. Si realmente pasaba algo, ponerse en contacto con Tad Danai podría empeorar las cosas. «¿Por qué?» «Porque no sabemos quién es o quiénes». La breve respuesta de Charan, junto con su evidente tensión, fue suficiente para que una persona inteligente como Kanin reconstruyera toda la historia él solo, desde aquella vez cuando alguien lo seguía, y esa motocicleta, y el allanamiento a su casa esa noche. Todo parecía estar conectado. «Entonces, ¿qué hacemos?» Kanin comenzó a sentirse nervioso. Cuanto más miraba el interior de la casa, que estaba completamente a oscuras, más preocupado se sentía. Su preocupación apenas pudo mantenerlo en pie. «Espera afuera. Voy a entrar». «No, yo también voy». Kanin no dejó que Charan terminara la frase. Sus ojos miraron mientras parpadeaban al mismo ritmo de los latidos de su corazón. Los pensamientos de Kanin parecían gritarle los posibles peligros a los que podía enfrentarse. Si es como Charan dice, si realmente es el caso, eso significa que mi padre está en peligro en este momento. Es demasiado arriesgado. Quiero que esperes aquí afuera. «Pero mi padre está allí. Por favor, te lo ruego, déjame ir contigo». Los ojos de Kanin estaban tan llenos de sentimientos que al finalizar la frase parecieron debilitarse. Como resultado, Charan volvió a pensarlo. «Bien, pero si quieres ir tienes que escucharme. No hagas nada que yo no te diga». Charan aceptó para no perder más tiempo. En realidad era más seguro tener a Kanin a la vista que dejarlo afuera solo. «Está bien, entendido». La luz del pasillo de la casa de al lado penetró lo suficiente para revelar la familiar habitación en el interior. Kanin atravesó la puerta del primer piso que estaba sin llave. Lo primero que llegó a sus oídos fue el sonido de alguien peleando a muerte, proveniente del segundo piso. Eso hizo que Kanin subiera rápidamente las escaleras. Su corazón latía sin control, y sus delgadas manos estaban empapadas de sudor mientras corría desesperado. A Kanin no le importaba en qué parte de la casa estaba Charan, y si lo había seguido o no. Todo lo que le importaba en ese momento era su padre. «Kanin, no vengas. ¡Huye!». El grito de Tad Danai sonó en cuanto vio aparecer al joven que era como su hijo en la puerta del dormitorio principal. Los ojos de Tad Danai se abrieron como platos cuando se desconcentró y perdió el control de la pelea. En consecuencia, el puñetazo que estaba a punto de lanzarle al hombre con el que estaba peleando se torció en la dirección incorrecta. «¡Papá!». En ese momento, el segundo piso de la casa fue invadido por hombres misteriosos que rodearon a Tad Danai. Uno de ellos le dio una patada en la rodilla, haciéndole perder toda su fuerza, lo que provocó que cayera al suelo soltando un grito de dolor. Tad Danai apretó los dientes para reprimir el dolor, mientras uno de los hombres le ataba las manos a la espalda. Miró a su único hijo, rezando para que no se acercara, pero al parecer no dio resultados. «¡Papá!». Kanin se apresuró lanzándose contra uno de los hombres que tenía más cerca. Sin embargo, sus movimientos fueron más lentos a comparación de los del hombre que acaba de entrar. Charan alcanzó al intruso y le soltó un fuerte puñetazo en la barbilla lanzándolo hacia atrás. Luego pateó al sujeto que sujetaba a Tad Danai, ayudándolo a liberarse. Su figura alta y elegante hacía buen uso de todos los músculos de su cuerpo. Charan giró el codo hacia el hombre que venía hacia él por detrás. Al mismo tiempo, Tad Danai apareció y pateó a otro de los corpulentos hombres, lanzándolo hacia afuera. El choque estalló fuertemente, y lo que Kanin vio frente a él le mostró que Charan no solo era un experto en esgrima, sino que también en el combate cuerpo a cuerpo.
«Llévate a Canning». La orden corta pero firme del joven le dijo al excomandante que debía seguir con su deber. Charan consiguió derrotar de un solo golpe a los dos hombres que habían amarrado a Tad Danai. Luego empujó a Canning y Tad Danai escaleras abajo, antes de darse la vuelta para defenderse de un golpe que venía desde su izquierda y lo quería lanzar a la dirección contraria. Charan apenas esquivó el sorpresivo ataque. Canning fue directamente hacia su padre, quien estaba ansioso mientras intentaba idear un plan en su cabeza para escapar de aquella situación crítica. «¿Estás bien, papá?» «No, date prisa». Tad Danai empujó a Canning, indicándole el camino. Al llegar a la planta baja, lo primero que agarró fue una mochila que había guardado durante casi 20 años. Se le entregó a Canning y lo empujó por la espalda hacia la puerta principal. «Tengo que volver arriba para ayudar a Charan», dijo Tad Danai con voz ronca. Había 4 personas en total. Por muy fuerte y talentoso que fuera, Charan no podría terminar solo con ellos, y solo aguantaría poco tiempo. Más importante aún, su rango era mucho más bajo que el de Charan, así que no era correcto escapar para sobrevivir y dejarlo solo. «¡No!», Canning negó con la cabeza, como previendo lo que pasaría. Sus pequeñas manos se aferraron al brazo de su padre, mientras lo miraba con ojos suplicantes. «Nin, escúchame, no me sigas. Si pasa algo, espérame en el tercer pino del parque. ¿Sí lo recuerdas? Papá, no te vayas. Antes del amanecer te encontraré ahí». Las gruesas manos de Tad Danai tomaron y acariciaron las pequeñas manos de Canning. Se miraron a los ojos por última vez antes de separarse. Tad Danai no se demoró y corrió de vuelta al segundo piso de la casa, dejando al joven siguiéndolo con la mirada preocupada. Canning estaba tan ansioso que casi se vuelve loco. Su mirada giró de derecha a izquierda hasta que vio una lámpara y la tomó para usarla como arma. Estaba decidido a desobedecer las órdenes de su padre, pero al parecer ya no hizo falta, pues tanto Tad Danai como Charan huyeron antes de que todo se volviera más caótico. «Gracias, Kun Charan». El mayor levantó la mano hacia la persona con mayor rango. Canning, quien estaba parado en medio de ambos, se sintió un poco más aliviado al ver que su padre seguía sin rasguños, pero por desgracia, ese sentimiento solo duró un momento. Un fuerte sonido atravesó el aire y llegó directo a sus oídos. Canning no estaba seguro de dónde venía la fuente del sonido, hasta que miró hacia atrás. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la horrorosa escena frente a él. La parte superior del brazo de Tad Danai estaba cubierta de sangre. La causa de la herida era la pistola de uno de los hombres de negro que apuntaba en su dirección. Canning sintió que su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si los latidos de su corazón se ralentizaran. Contuvo la respiración al darse cuenta que la situación frente a él era peor de lo que había pensado. «Vete», dijo una voz débil que le resultaba familiar. Tad Danai se giró para hacer contacto visual y enviar algunas señales a Charan antes de empujar a Canning fuera de los confines de la puerta de la casa. «Papá». La voz del joven tembló. Canning no estaba dispuesto a aceptar la decisión de su padre. Tad Danai le empujó afuera, antes de cerrar la puerta y encerrarse dentro, quedando separados uno del otro. Los ojos de Canning estaban adoloridos de tanto llorar, pero aún así intentó enfocarlos. Su intención era volver a entrar. Sin embargo, todos sus movimientos eran más lentos que los de Charan. Canning apenas habría logrado moverse cuando Charan lo alcanzó con un brazo y lo tomó por la cintura. «¡Déjame ir! ¡Suéltame! ¡Papá!». Charan dejó gritar a Canning un momento más, antes de cubrir sus suaves labios con una mano, mientras arrastraba a Canning lejos de aquel escenario. Las lágrimas acumuladas nublaron la vista de Canning, que apenas podía percibir la luz tenue dentro de su casa, que se iba perdiendo de su vista mientras más se alejaban. Ya no podía ver nada, ni siquiera la sombra de su padre, ni la calidez de sus conversaciones, ni las palabras de amor que compartían. Todo se convirtió de repente en imágenes de ensueño que desaparecieron de su alcance en un abrir y cerrar de ojos. Charan arrastró a Canning lo suficientemente lejos
antes de permitirle liberarse. El joven retrocedió y respiró pesadamente por el esfuerzo. Estaba realmente agotado, a diferencia del otro hombre que parecía normal. «Quítate», dijo Canning secamente al hombre que estaba bloqueando el camino. No había renunciado a la idea de volver para ayudar a Tad Danai. Estaba dispuesto a correr de regreso, pero Charan seguía impidiéndole el paso. «Te dije que te quites». La orden llenó acompañada de la palma de su mano, haciendo a un lado a Charan. Canning caminó lo más rápido que pudo, pero solo avanzó unos cuantos metros cuando Charan lo abrazó por la cintura nuevamente, ejerciendo toda su fuerza. «Cálmate». La voz de Charan seguía tan calmada como siempre, logrando que la ira de Canning estallara. Cuanto más pensaba en los acontecimientos que acababan de sucederle a él y a su padre, menos podía mantener su cordura. «¿Que me calme? ¿Me estás diciendo que me calme? Es mi padre. No debí abandonarlo», dijo Canning con voz tensa. Su ceño estaba duramente fruncido, y sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora estaban oscurecidos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y la punta de su nariz se volvió rojiza. Charan vio que Canning estaba muy sensible. Parecía que quería llorar nuevamente, y eso hizo que Charan recordara algo. Charan comprendía los sentimientos del joven. Ese sentimiento doloroso era algo que Charan había experimentado antes, cuando era más joven. La sensación de ser separado de un ser querido, de convertirse en alguien que no tiene a nadie, la soledad, al tener que afrontar los problemas solo. Lo comprendía perfectamente, pero dada la situación y su deber, Charan no podía dejar que el príncipe regresara al lugar del incidente. Había hecho una promesa con Tad Danai y al rey, así que no pondría a Canning en peligro. «No puedo dejar que regreses allí». La voz de Charan fue firme, incluso cuando Canning lo miraba con ira, mezclada con desesperación y tristeza. «¡Rayos!». Canning maldijo en voz alta y luego se llevó la mano al cabello. El agotamiento hizo que sus piernas perdieran fuerza y casi cayera al suelo. Por primera vez en su vida, el joven se sintió completamente incompetente. El calor en sus ojos por el montón de lágrimas que había derramado aún persistía. Se le hizo un nudo en la garganta y sintió un dolor en el pecho, como si hubiera perdido accidentalmente algo importante en su vida y temiera no recuperarlo jamás. Decepción, arrepentimiento, tristeza, todos los sentimientos negativos se acumularon en su interior, tanto que Canning sintió que su corazón latía cada vez más lento. «Vámonos». «No me toques». Canning apartó la mano de Charan. Como un mecanismo de defensa, construyó un alto muro a su alrededor y se rebeló contra Charan. «Sé la clase de persona que eres, pero nunca pensé que fueras tan cruel». Charan decidió quedarse callado y dejó que Canning desahogara todo lo que estaba sintiendo en ese momento, mientras lo miraba con compasión. «Si vuelves, las cosas se pondrán peor. Tad Danai no quiere eso, lo sabes bien». Canning sintió esas palabras como un golpe en el corazón. Sabía que lo que decía Charan era cierto, pero no podía aceptarlo. «Lo dejaste ahí, solo. ¿Tienes siquiera un poco de humanidad? ¿Hay algún sentimiento en ti?». Canning preguntó con voz tenue, sin ningún tipo de fuerza. Apretó los labios y entonces Charan se dio cuenta. Estaba conteniendo las lágrimas. Pero al final, una lágrima resbaló por su mejilla. La imagen vulnerable del joven hizo que Charan bajara la mirada. Se quedó callado sin responder nada, pero en el fondo no podía negar que él también se sentía culpable por lo ocurrido. A pesar de que solo se vieron unas veces, Charan podía considerar a Tad Danai como alguien cercano. Aunque fue poco tiempo, tuvo la oportunidad de ver el amor y el cuidado que tenían como padre e hijo. Cada vez que hablaron, Tad Danai demostró que Canning era como el aliento que lo mantenía con vida. Estar separado de Canning parecía ser un gran problema que afectaba los sentimientos de Tad Danai, y por lo visto, protegerlo era el único objetivo en su vida. Charan podía leer en los ojos de Tad Danai lo que de verdad quería.
Sabía que sus sentimientos por el chico iban más allá de su deber. La estrecha relación que tenían como padre e hijo lo impulsó a renunciar incluso su propia oportunidad de sobrevivir. Charan no se atrevía a decir nada, pero sabía muy bien lo peligroso que era lo que Tad Danai había hecho. Con suerte podría ocurrir un milagro, pero si no, Canin y su padre tendrían que separarse sin siquiera tener la oportunidad de despedirse por última vez, y eso no era muy diferente a lo que Charan había pasado. ¿A dónde vas? El movimiento de Canin detuvo una vez más todos los pensamientos de Charan. Estuvo a punto de detenerlo, pero cuando vio la dirección de sus pasos, cambió de opinión y bajó la voz, optando por caminar detrás de él. Canin no iba a casa, pero se dirigía a otra parte. El reloj indicaba que era la 1:30 de la mañana. Canin tenía en mente un nuevo destino, un parque bastante alejado de su casa. Decidió apresurarse y corrió por la calle, sin pensar si Charan lo seguía o no. «Nin, escúchame, no me sigas. Si pasa algo, espérame en el tercer pino del parque. ¿Sí lo recuerdas? Papá, no te vayas. Antes del amanecer te encontraré ahí». El tercer pino, el lugar donde él y su padre solían hacer picnic los fines de semana. Un rayo de esperanza surgió en medio de la oscuridad. Canin pensó que Tad Danai podría haberse adelantado y estaba esperándolo ahí. Por eso aceleró sus pasos. El joven corrió, sin parar, por el sendero, lleno de ilusión. Pero en cuanto vio el panorama frente a él, desapareció cualquier atisbo de esperanza que se había formado en su corazón. La zona del parque estaba vacía. Ni siquiera se veía rastro humano alrededor. El ambiente era tan tranquilo y solitario que daba miedo. Canin respiró hondo y cerró los ojos en medio de la penumbra, pero siguió diciéndose a sí mismo que debía esperar. «Espera una hora más. Papá vendrá». Tad Danai nunca faltaba a su palabra. Cada vez que le decía algo, cumpliría su promesa. Canin esperaba que esta no fuera la excepción. Las manecillas del reloj pasaban de minuto en minuto, hasta convertirse en horas. Canin solía pensar que esperar por algo en la vida era molesto, pero nunca pensó que la espera se convertiría en miedo. A las 3:45 de la mañana, los ojos de Canin comenzaron a arder y se colmaron de lágrimas nuevamente. El panorama frente a él empezó a verse borroso, pero su terquedad le impedía mostrar su debilidad. Canin se dijo a sí mismo que no lloraría, porque no había ninguna razón para hacerlo. Aunque no había salido el sol, su padre le prometió que vendría antes del amanecer, y tenía que esperarlo. Papá vendrá, definitivamente vendrá. El chico se consoló a sí mismo y siguió esperando. Normalmente, a Canin le encantaba ver el cielo y contemplar el crepúsculo de la mañana. Sin embargo, esta era la primera vez en su vida que deseaba que no saliera el sol. La llegada de la mañana en la capital británica fue fría. Aunque no había nieve ni temperaturas bajo cero, el corazón del joven que esperaba la llegada de su padre estaba helado. El color del cielo cambió y los latidos de su corazón se ralentizaron. Canin dejó salir lágrimas que había tratado de contener mientras miraba el sendero, completamente vacío. No llegó. En serio no llegó. ¿Por qué? Su padre nunca rompía una promesa, siempre cumplía con su palabra, y Canin lo sabía mejor que nadie. Las piernas del joven se debilitaron y se desplomaron en el suelo. Estaba completamente agotado, sobre todo porque su corazón le gritaba que aceptara la verdad que Canin no quería aceptar, la verdad que Canin nunca quiso saber, el hecho de que, aunque comiera cientos de caramelos, su padre nunca volvería a estar junto a él. «Si puedes perdonarme, come el caramelo, hijo». En su mano apretó con fuerza el pequeño caramelo que tenía guardado, mientras sus lágrimas fluían sin control. La primera luz del nuevo día lo iluminó, recordándole que su larga espera debía terminar ahí. El chico levantó sus manos temblorosas y desenvolvió el dulce. Cuando lo metió en su boca,
El sonido de sus sollozos se mezcló con el viento. Kanin pensó que ya se había comido el caramelo, como su padre le había pedido. ¿Sería suficiente para que Tatanay apareciera? Charan miró al joven que tenía delante. Esa imagen casi se superpuso con sus recuerdos pasados. Se acercó y puso su mano sobre su hombro, sintiendo sus sollozos desgarradores. Lo soltó, dejando que Kanin se ahogara en su arrepentimiento durante un momento, antes de extender la mano para decirle unas palabras que le hicieran saber que ellos aún tenían que seguir adelante. Tenemos que irnos, incluso si Tatanay no puede regresar. ¿Qué quieres comer? Lo pediré por ti, dijo Charan con voz suave al chico que se había mantenido callado durante tanto tiempo. Estaban en una pequeña habitación de hotel, a una cuadra del aeropuerto Heathrow. Kanin se sentó tranquilamente en la cama queen size, contemplando la suave luz del sol a la mañana. El color dorado brillaba en una lágrima que aún permanecía en sus tristes ojos. No contestó a la pregunta, dejando que el cielo se extendiera por la habitación. Charan se acercó a él, observando cómo tenía la mirada perdida hacia la ventana. Charan no se atrevió a adivinar los verdaderos pensamientos de Kanin. Estaba consciente que su vulnerabilidad no le permitía pensar en este momento, considerando el hecho de que le permitió llevarlo hasta ahí fácilmente, cuando normalmente siempre estaban peleando. Cuando estuvieron en el parque, Charan pudo reconstruir y comprender toda la historia por sí mismo. Tatanay debía haberle dicho a Kanin que se encontrarían en ese lugar, por lo que el chico decidió ir hasta allá. Así que Charan se quedó a su lado esperándolo, mientras pensaba en el siguiente plan, por si algo malo ocurría con Tatanay. No era pesimista, sino que estaba consciente de la realidad. Ahora él era el responsable de mantener a salvo a Kanin. Rápidamente evaluó la situación en su cabeza, llegando a una conclusión clara. La casa del joven ya no era segura. Esos hombres de negro estaban hiriendo intencionalmente a Tatanay. No tenía pruebas suficientes para comprobarlo, pero sin importar quién había mandado a esa gente, ni cuál era su propósito, la misión y deber de Charan no debían cambiar. Tenía que llevar a Kanin de vuelta a Engmali. Charan se había pasado toda la mañana reservando el hotel y los boletos de avión. Afortunadamente, cuando ocurrió el incidente, pudo tomar la mochila de Tatanay que le había dado a Kanin para llevarla consigo, así que no tuvo que preparar nada más para el chico, excepto ropa. Charan pensó que no era necesario ir muy lejos. Podía encontrar todo eso a los alrededores del hotel. Lo primordial en ese momento era esconder al joven heredero de Azahuatehuatín. Llevar al príncipe de vuelta a Engmali sano y salvo era su misión más importante, aunque ahora parecía haber otro asunto igual de importante. No sabía lo que te gustaba, así que pedí variedad de comida. Había varias cajas de comida de diferentes países alineadas en la mesa. Como Kanin no le había respondido más temprano, Charan decidió comprarle 4 o 5 tipos de comida diferentes. Aunque desperdiciar y tirar la comida no era una buena idea, Charan sabía que Kanin no estaba en condiciones para pensar correctamente, así que haría una excepción. No tengo hambre. El chico ni siquiera miró a Charan cuando se negó. Kanin se quedó quieto, obligando al hombre a insistirle. Necesitas comer algo. Si no lo haces, no tendrás fuerzas. Esa mañana, Charan estaba haciendo algo que nunca había hecho antes. Insistir. Te dije que no quiero. Charan no discutió. Tomó una de las cajas de comida, se puso frente a Kanin y estiró su brazo para entregársela. El chico levantó su cabeza para mirarlo. ¿No escuchas cuando la gente habla? A pesar de lo cruda de la pregunta, el tono de Kanin era débil. Te escuché, pero si no comes nada te enfermarás. ¿Lo dices porque realmente te preocupas por mí o por deber?, dijo Kanin sarcásticamente. Charan lo miró sin decir nada, hasta que Kanin resopló y se rió ligeramente. Oh, ya sé,
Si me muero estarás en problemas. El tono burlón de Canning demostraba que tenía la intención de pelear, pero Charan no lo tomó en serio. Soltó un pequeño suspiro antes de pronunciar unas palabras para detener a Canning. Lo dije por Tad Danai. Aunque lo que Canning pensaba era en parte cierto, la razón principal que lo empujaba a cuidar del chico era el incidente en el que Tad Danai se había sacrificado. Tad Danai amaba mucho a Canning y no quería que todos sus esfuerzos fueran en vano. No quiero que lo que hizo se... No digas eso en voz alta. Tú ni siquiera deberías mencionar su nombre. Los labios de Canning temblaron mientras miraba a Charan. Si realmente simpatizas con lo que hizo, ¿por qué no me dejaste volver? ¿Por qué? Porque estarás en peligro. No tengo miedo. Pero probablemente Tad Danai no quiera eso. Él preferiría que estés a salvo. Charan sabía muy bien que hablar sobre los deseos del fallecido solo causaría más dolor a Canning, pero no tuvo otra opción. La sola afirmación de la voluntad de Tad Danai tuvo el peso suficiente para ayudar a Canning a calmarse. El joven cerró los ojos lentamente. A su falta de descanso se le sumó el no haber comido durante varias horas, lo que provocó que se sintiera mareado. Cuando sintió que se desmayaba, se dio cuenta que no podía seguir siendo terco y arrogante. Charan observó en secreto su reacción, cambió la caja de comida por una bolsa de pan y un cartón de leche, y se los acercó, dejando que el joven comiera tranquilo. Nada le sabía bien. Canning no sintió la delicia del pan blando y esponjoso. Parecía estar comiendo solo para seguir respirando. Estaremos aquí unos días más. Charan esperó que Canning se terminara el cartón de leche y 2 rebanadas de pan para hablarle sobre sus planes. ¿Por qué? Porque la situación afuera todavía no es segura. Tengo que esconderte aquí. Es lo que tu padre querría. Cuando Charan mencionó a Tad Danai, Canning no mostró más resistencia y solo puso una expresión seria en el rostro, apartó la mirada del hombre y sus ojos se encontraron con una mochila familiar. ¿La trajiste contigo? Canning recordó que la dejó caer accidentalmente cuando hirieron a su padre, y como la situación había sido bastante caótica, no se dio cuenta ni tampoco pensó que Charan la recogería para mantenerla a salvo. Sí, todas tus pertenencias están ahí. Tal como dijo Charan, en esa mochila había todo lo necesario para la vida de Canning. El joven la tomó y la abrió para revisar lo que tenía dentro. ¿Sabes lo que contiene? Sí, Canning respondió sin dudar, pues estaba muy familiarizado con esa mochila. Papá, ¿a dónde vas? ¿Por qué tienes una mochila? No es mía, es para ti, Nin. Puedes usarla cuando vayamos de viaje. Pasaporte, medicamentos, dinero, caramelos. ¿A dónde vamos a ir, papá? Todavía no, pero prepárate, siempre debes estar preparado. Aquella conversación con su padre llenó de sentimientos a Canning, sintiéndose triste de nuevo. Siempre se preguntaba por qué su padre solía decirle que se preparara y siempre estuviera listo. Nunca lo entendió y llegó a la conclusión de que tal vez a su padre solo le gustaba hacer las cosas más rápido. Si un día viajaban juntos al extranjero como habían prometido, no tendrían que perder el tiempo sentándose para preparar el equipaje. Canning creía que era una buena explicación, pero nunca esperó comprender todo cuando ya era demasiado tarde. Tad Danai probablemente sabía que algo así podría suceder, pero nunca quiso decirle nada al respecto. «Esto es terrible». «Me la quedaré», dijo Canning en voz baja, después de sumergirse en sus pensamientos. Levantó una mano, se frotó la cara y respiró hondo antes de saltar hacia la esquina de la habitación sin esperar una respuesta. Charan no pensó nada más al ver la reacción del joven. Canning tomó su mochila y la abrazó, manteniéndola cerca de él. Charan supuso que quería mantener la mochila como algo que le recordara la calidez de su padre. La habitación no tenía mucho espacio, pero cada quien estaba en un extremo del otro. Charan miraba de vez en cuando a Canning, pero no quería hablarle. Aunque quería preguntarle varias cosas, lo dejó pasar. Charan creía que solo el tiempo curaría las heridas de su corazón.
El cielo empezó a cambiar de color y el sol se ocultó tras el horizonte. Cuando llegó la noche, Charan desapareció en el baño. Dejó que el agua recorriera por su cuerpo mientras estaba atento a los sonidos provenientes del chico que estaba afuera. Estaba demasiado silencioso. Solo un ligero movimiento le indicó que seguía allí. Charan tomó la toalla para envolverse y salió a la habitación para descubrir que Canning ya estaba dormido. Las luces de la habitación estaban completamente apagadas y en la tenue penumbra vio al chico abrazando la mochila y tumbado en otra dirección, dándole la espalda. La respiración de Canning se notaba tranquila, mientras descansaba en el lado de la cama cercano a la puerta, dejando el otro lado vacío. Charan se movió lentamente y se acostó, tenso. Temía perturbar el sueño de Canning, así que intentó ser lo más silencioso posible. En realidad, no estaba acostumbrado a dormir con alguien más, pero al reservar el hotel no tenían camas separadas. No había más remedio que dormir juntos. Charan consideró esto como parte de su deber. Cerró los ojos y después de un rato se quedó dormido. Un momento más tarde, Canning despertó poco a poco. Dejó que sus ojos se adaptaran a la oscuridad durante un par de minutos. Con cuidado se incorporó observando la reacción del hombre a su lado ante el movimiento. Charan seguía durmiendo, así que Canning se levantó de la cama lentamente y caminó con cautela hacia la puerta de la habitación. Volteó para mirar a Charan y esperó más de 5 minutos para asegurarse de que no despertaría. Luego salió corriendo de la habitación sin hacer ruido. Canning se escapó a propósito. No quería que Charan lo llevara de vuelta a Engmally, así que su única opción era huir. El destino más cercano de Canning en ese momento era la estación de tren. Caminó rápidamente por la calle, prefiriendo tomar la calle principal por donde pasaba más gente. Sabía muy bien que en la situación en la que se encontraba, estar entre la multitud sería lo más seguro. Canning alzó la mirada sin hacer contacto visual con nadie y subió al último tren del día. Caminó hacia la esquina del vagón parándose ahí. Canning frunció los labios. En la única persona en la que pudo pensar para ayudarlo fue en Paul. No podía volver a casa, era demasiado peligroso, así que decidió tomar la línea que conectaba con la casa de su mejor amigo. Las luces de alrededor brillaban lo suficiente como para verlo salir del tren con una expresión ilegible. Caminó rápidamente por el andén y salió de la estación. Después de caminar por varios minutos, se dio cuenta de un detalle importante. Las dos calles hacia la casa de Paul estaban en una zona residencial, por lo que era muy solitario por la noche. Canning no tuvo más opción. Se había alejado demasiado de la estación como para volver atrás. Aceleró el paso y dirigió su mirada hacia el departamento de Paul. Aunque estaba solo 2 cuadras, tenía la sensación de que le faltaba más de 1 kilómetro para llegar. Sus pasos resonaban en la calle. Cuanto más se acercaba a su destino, más peligroso sentía en el ambiente. Canning miraba atentamente de izquierda a derecha. Los latidos de su corazón estaban descontrolados. Canning decidió buscar en el bolsillo de su pantalón y sacó su teléfono para marcar el número de su mejor amigo. El sonido de espera sonó en sus oídos y esperó que Paul respondiera. Aunque no había pasado demasiado tiempo, los nervios de Canning le hicieron sentir lo contrario. «Contesta, Paul, contesta», murmuró en voz baja, mientras sus ojos estaban fijos en la ventana de la casa de su mejor amigo. Desde su ángulo vio cómo se abría la puerta del balcón y su amigo se paraba en el borde. Canning abrió los ojos como platos. Estaba a punto de gritarle a su mejor amigo, pero no pudo hacerlo. «¡Pa!». Su dulce voz fue silenciada por una misteriosa palma. Alguien tiró de él hacia atrás y su teléfono cayó al suelo. Escuchó a Paul llamándolo al otro lado de la línea, pero solo pudo pegar un grito bloqueado por la palma en su boca. «¡Auxilio!». «Tranquilo»,